Bueno, accesibilidad es cuando vos podés pagar o podés entrar o podés hacer alguna cosa que podés hacer. Ya sea desde a la educación. La puerta de tu casa hasta acceder a tu primer vehículo. O a una vereda como corresponde. Una escalera o un banco. En un caso para gente discapacitada con rampa. O para nosotros, digamos, una puerta de un comercio. Tener acceso a todo lo que uno necesita saber de lo que nos está rodeando en este momento de la vida. A aprender. Que es como una puerta que se abre para alguien. En general, una barrera de accesibilidad es un obstáculo que impide o dificulta la realización de una determinada tarea o actividad, afectando de esta manera a la plena integración social de esa persona. Surge de esta manera el Plan Nacional de Accesibilidad, el cual es un plan promovido por la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas a través del Consejo Federal de Discapacidad. Asimismo, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la ONU en 2006, define de manera genérica a quien posee una o más discapacidades como persona con discapacidad. En nuestro programa de hoy, acompáñanos. Así comienza Punto Nodal. En los últimos años, el énfasis se ha desplazado de la dimensión física a la sensorial, y las personas con discapacidad sensorial han dirigido sus esfuerzos a conseguir el pleno acceso, sin obstáculos ni barreras, a la información, al entretenimiento y la formación que ofrecen no solo los medios de comunicación audiovisual, sino también otras situaciones comunicativas como las representaciones teatrales, la ópera, los congresos, las exposiciones en los museos, etc. El acceso sin limitaciones a este caudal de información se entiende en nuestros días como uno de los derechos fundamentales de todo ciudadano y al mismo tiempo como un elemento clave a la hora de alcanzar la plena integración de todos los individuos en el sistema sociocultural de un país o comunidad. La accesibilidad habla de características del entorno que permiten la posibilidad de ingresar, participar, no solamente a ambientes físicos, sino también a actividades. El concepto de accesibilidad va mucho más allá de la accesibilidad física y además del ingreso a, porque cuando uno habla de una rampa, habla de un ingreso a una institución, a un edificio. En realidad, el concepto de accesibilidad va mucho más allá de entrar, de la puerta principal, sino que tiene que ver también con cuestiones que dentro del concepto de accesibilidad se denomina cadena de accesibilidad, pero además la posibilidad que tiene esta persona, en este caso en silla de ruedas, de transitar y moverse libremente por ese edificio. Es una institución creada por padres y amigos de las personas con discapacidad. Allá por el año 1996, un grupo de padres de la Escuela Salvador Gaviota, junto con una trabajadora social, tuvimos la iniciativa de formalizar con personería jurídica esa institución y a partir de ahí trabajar en los objetivos del estatuto. Y bueno, la finalidad es esa, la de contención de las familias con personas con discapacidad, que funcione el tema de autoayuda, información, tratamos de alguna forma de ir cumpliendo los objetivos. En realidad, cuando uno habla de discapacidad, está hablando, sí, de una condición biológica particular de una persona, pero que en realidad la gran incidencia que tiene en la vida de esta persona es el contexto, no la persona. Si una persona en silla de ruedas quiere ir al cine y se encuentra con una escalera que le impide acceder a la sala donde se está ofreciendo la película, en realidad no es responsabilidad individual, no es un problema médico, es un problema social. Por eso cuando hoy hablamos de accesibilidad, hablamos de un entorno amable, ¿no? Un entorno que facilite las experiencias personales de todas las personas. Muchos de los chicos que
egresan de la Escuela Salvador Gaviota, durante el año anterior a egresar, hacen pasantías en el taller con posibilidades que después continúen en Apadisco. Y lo mismo pasa con las otras escuelas. Entonces la finalidad y la preocupación de los padres eran qué iban a hacer los chicos cuando egresaran de las escuelas. Había que ir preparando la integración en los distintos sectores. El tema es empezar, ¿no? Empezar a concientizar a la gente que la persona con discapacidad, fuera de su dificultad que pueda tener, tiene muchas capacidades que le pueden permitir desarrollar una actividad laboral sin problema. En la Defensoría se realizan audiencias públicas y en relación al tema de la accesibilidad hay dos cuestiones que se repiten en todas las audiencias y en especial también cuando hacemos estas capacitaciones. Una es las personas con discapacidad pidiendo acceso. Parece una obviedad, pero hay una y otra vez la denuncia de queremos saber qué pasa en los medios, queremos estar informados, también queremos disfrutar de ver una película o de ver una novela, de saber de aprender a cocinar con tele, etc. Eso se repite todo el tiempo. Las personas con discapacidad hoy en día no acceden a la información. En relación a las personas sordas, lo que en general nos dicen, y nosotros siempre nos acordamos de la primera audiencia pública, que una persona sorda lo que dijo es: yo quiero ser un sujeto autónomo, ser un adulto, y decía, tengo que preguntarle a mi mamá qué está diciendo del noticiero. Quiero ser autónomo, quiero por mis propios medios entender la comunicación, también quiero estar informado acerca de, ver qué dice un documental, aprender y disfrutar de eso también. Hay una convención de los derechos de las personas con discapacidad que ha tenido un peso político importante en muchos países, entre ellos el nuestro, donde hoy la convención tiene peso de ley. Se abre la posibilidad de hablar tanto de la accesibilidad en entornos donde no se hablaba. La convención además es el resultado de un proceso largo de presiones políticas, digamos, de las personas mismas con discapacidad, de intentar posicionarse en un lugar totalmente diferente a las que venían transitando históricamente, ¿no? En este lugar pasivo, receptores de tratamientos médicos, el pobrecito, ¿no? Y más como un actor político y un ciudadano con todos los derechos que eso implica. Necesitamos estudiar y necesitamos que haya intérpretes en esos lugares para, si no hay intérprete, vamos ahí y decimos, estoy solo, me angustio, no sé si escribo o no, me hace mal, me siento mal, me da mucho nervio y bueno, entonces me voy, no me quedo. Si no veo intérpretes, renuncio a esa situación y me quedo en mi casa sola, sin ayuda, sin estudiar, sin nada. Sería importante todos esos puntos para que nos cuenten cómo es. Por ejemplo, si el profesor habla y está de espaldas, yo no sé lo que está diciendo porque está escribiendo en el pizarrón. Yo le tengo que pedir, por favor, no te entiendo, podrías darte vuelta y necesito que vuelvas a hablar. Pero muchas veces tampoco podemos leer los labios. Necesitamos un intérprete para poder entender con claridad lo que está pasando en el aula. Por eso digo, si uno no concientiza primero a la gente de que la necesidad y que debe poner una igualdad de oportunidades y para el uso, ¿no es cierto?, de esas facilidades de movilidad, tampoco va a servir de nada que las tengamos y después mantenerlas. Accesibilidad en todo sentido, como decíamos hoy, en la parte urbanística, en la parte de vivienda, en transporte, en comunicaciones, en educación. La ley es bien clarita, los menciona uno por uno, basta leer los artículos, habla de todo este tipo de accesibilidad. Y creo que es un tema que siempre está en el tapete porque se avanza, pero también a veces retrocedemos bastante, ¿no? Otro tema que se repite mucho es la falta de profesionales que sepan realizar esta tarea, ya sea en el campo de la lengua de señas, intérpretes que sean profesionales y que estén formados en el campo de la traducción audiovisual en medios, también trabajadoras y trabajadores de televisión que saben un montón de técnicas en general, pero no tienen en cuenta cuestiones básicas como que no hay que cortarle los codos a los intérpretes, o sea, los encuadres, las luces, etc. Lo mismo sucede con el subtitulado oculto y la audiodescripción. Así que en esos dos campos lo que vemos es, por un lado, el pedido masivo de acceso y por otro lado, la falta de profesionales para poder realizar la tarea con proficiencia.
Tradicionalmente se ha interpretado el término accesibilidad de un modo relativamente restringido, asociándolo de manera casi exclusiva con cuestiones relacionadas con la movilidad del cuerpo humano y la desaparición de barreras físicas. En el ámbito de la arquitectura y el urbanismo, se denomina barrera arquitectónica a aquellos obstáculos físicos que impiden que determinados grupos de población puedan llegar, acceder o moverse por un espacio urbano, un edificio o una parte de él. Las barreras arquitectónicas no solo dificultan o impiden la movilidad de las personas con discapacidad, sino también a otros grupos como las personas mayores, personas convalecientes o a las mujeres embarazadas. Las barreras arquitectónicas están en todos lados. Estamos acostumbradas a verlas y no las consideramos a veces barreras. Nosotros que podemos manejarnos capaz más fácilmente. Pero una persona que anda en silla de ruedas se encuentra con barreras que le impiden realmente hacer lo que quiere hacer. No solamente la discapacidad de la persona se ve manifiesta en los problemas que tenga físicos, sino una persona mayor. Una persona que está transitando con viento. Vos tenés que entrar a un lugar y ese lugar no está pensado, capaz que está orientado hacia el lugar donde da el viento. Y no tiene una doble barrera para el viento. Esa puerta se va a estar azotando, se le va a cerrar encima y no puede transitar normalmente la persona. Entonces también es un problema de accesibilidad que hay que tener en cuenta. Acá nosotros que convivimos con el viento genera problemas de accesibilidad. Es un tema que primero hay que trabajar con la concientización de la gente, primero, porque el que va a realizar la obra tiene que tener presente que la obra la tiene que hacer para todos, no para un sector nomás. El que abre un comercio y pone góndolas muy altas, sabe que va a estar limitado solamente a un grupo de personas que van a alcanzar a esa tercera bandeja y el resto alcanza primera y segunda. Entonces, cuando yo hablo de discapacidad, hablo no solamente de discapacidad de las personas que ya la tienen, sino aquellas que la tienen temporalmente, personas accidentadas, que andan con bastones, en silla de ruedas por algún accidente. El adulto mayor, que llega a la discapacidad también por la edad, la mujer embarazada, que también tiene una cierta discapacidad temporalmente para hacer algún tipo de cosas, subir escaleras, y los chicos. Si nosotros ponemos escaleras con escalones muy altos, vamos a tener varios sectores que no lo van a poder subir fácilmente. Cuando hablamos de accesibilidad es como que inmediatamente lo asociamos con discapacidad, pero en realidad tiene que ver con esto, con hacer un poco el entorno más amable y pensar las situaciones de la vida y las planificaciones de los entornos pensando en la mayoría, no en una persona estándar. Hay un código de edificación. Es un código que te dice qué tamaño tiene que tener ese patio donde tiene que ventilar, según los locales de primera, segunda categoría. Si un dormitorio necesita más ventilación que un depósito, porque ahí vive la gente y necesita que entre luz solar, que la luz va a quemar bacterias, que la luz va a generar otra condición de vida, los anchos de un pasillo, los pasos, que eso sí también es accesibilidad. Si va a ser un hospital, está estudiado el ancho que tiene que tener un lugar para que pase la camilla libremente, el ascensor para que esté la persona que lo acompañe y la camilla también. Está orientado a que todo el público circule, a diferencia de una vivienda común. O sea, son diferentes las pautas que se toman para ese código de edificación. Ahora, el consejo profesional lo que hace es controlar que esos planos, esos proyectos que se hagan, hechos de diseño que se tengan en cuenta, estén realmente hechos por una persona que estudió para ese fin. El tema de accesibilidad es muy amplio, digamos, pero nosotros enfocamos el tema desde el punto de vista de accesibilidad web. Es muy interesante porque permite el acceso a la web por parte de todos los usuarios, digamos. No solamente de aquellos que gozan de todas sus facultades, digamos. Hay veces que uno puede estar temporalmente imposibilitado, por ejemplo, no sé, haber tenido un accidente y no poder ver bien o no poder mover una mano. Es muy bueno poder contar con una web que nos permita acceder en cualquier situación, digamos, y con cualquier tipo de dispositivo. Atendiendo a todas esas posibles dificultades es que nuestro proyecto intenta encontrar soluciones de accesibilidad a esos problemas de la web. Comentamos que una red social es un medio de comunicación. Les mostramos las funciones que tienen, qué es lo que ellos pueden hacer con ella, y la verdad que en un principio por ahí como que les genera incertidumbre.
o por ahí no quieren poner datos personales porque, bueno, tienen miedo que alguien los robe o se los pueda copiar y bueno. Pero nosotros tratamos de explicarles que es algo seguro, que ellos tienen una clave, que únicamente van a acceder ellos. Nosotros como personas de tercera edad que nos sentimos muy gratificadas por la institución, en fin, de poder venir a estar, ¿no es cierto?, con el grupo, con nuestros pares, que se comienzan a valorizar muchas cosas lindas, ¿no?, de amistad, de comunicación, de solidaridad, en fin, todo eso que ya lo tenemos, ¿no?, pero con otras personas que lo vamos conociendo. Y ante todo, ¿no es cierto?, es el conocimiento que paulatinamente nos vamos incorporando, ¿no? Existen, digamos, matices de discapacidades, ¿no? Por ejemplo, una persona de la tercera edad no es una persona discapacitada, pero tiene disminuciones funcionales de la visión, de la audición, del movimiento. La web tiene muchas barreras para ella. Por ejemplo, en el tamaño de letra. Otra cosa, en las animaciones, la publicidad. Hay muchas cosas que ellos los distraen. Y bueno, ellos a la hora de comenzar a usarlo, les gusta mucho la herramienta, la aplicación, porque bueno, les permite comunicarse por ahí con los nietos, con los hijos o algún familiar que está afuera. Y ese es el lado por donde bueno, ellos se enganchan con el uso de esta herramienta. Desde el punto de vista de venir acá a la universidad, a este taller, ya es gratificante porque es una puertita que se nos abre para poder aprender más, poner a prueba nuestra capacidad, que todavía, ¿no es cierto?, estamos dispuestos a aprender y que estamos dispuestos, ¿no es cierto?, y que nuestras capacidades nos permiten aprender otras cosas, así que sumamente positivo. O sea, tener un espacio con un impacto institucional importante implica también un espacio de formación. Cuando hablo de formación no hablo de espacios de cátedra específicos, ¿no?, sino que hablo de espacios políticos, espacios de discusión, visibilidad de la situación, y a partir de la visibilización vos vas viendo que cada uno de los estudiantes y de los profesores como que se va haciendo preguntas respecto a algunas cosas que no se había hecho nunca. Me parece que es importante. Si cada vez que hiciéramos un proyecto tuviéramos en cuenta ese problema de accesibilidad en todo índole de trabajo que hagamos, una vereda, una calle, un acceso a un lugar, pensar siempre en eso nos ayudaría a diseñar de otra manera. Entonces creo que la organización de una comunidad se basa en eso. Si nosotros tenemos muy claro qué queremos para nuestra ciudad, quienes tienen la posibilidad de decidir sobre eso, llamémosle Estado, municipal, provincial o nacional, hay dificultades. Entonces, bueno, todo esto depende de la organización. Las ordenanzas están, las leyes están, falta aplicarlas y estar organizados para definir y decir qué ciudad queremos en el tema de accesibilidad, ¿no? Todo individuo debe tener la oportunidad de poder salir del lugar adaptado donde reside, acceder a un transporte público, desplazarse autónomamente hasta su lugar de trabajo o estudio, realizar sus propias actividades diarias en entornos, áreas administrativas, comerciales, culturales o lúdicas, cruzar el paso de peatones, con el semáforo con texto y con sonido. Basta que solo uno de los eslabones de la cadena falle para que todo el esfuerzo humano en términos de tiempo y medios se vea truncado. La cadena de la accesibilidad debe de mantenerse siempre cerrada y todos y cada uno de sus componentes deben de mantenerse correctamente adaptados, mantenidos y conservados. La accesibilidad, por lo tanto, debería ser contemplada como un factor que favorece la integración en el conjunto de la sociedad y cuya aplicación es universal y normal. Muchos de nuestros sueños parecen primero imposibles, luego parecen improbables, y luego cuando sumamos la fuerza de voluntad, pronto parecen inevitables. Christopher Reeve.